los milagros. Para muchas personas hablar acerca del Espíritu Santo es hablar de milagros. Pero ya hemos aprendido que el Espíritu Santo ciertamente tiene poder sobrenatural, milagroso, y puede dar este poder cuando es su voluntad. No obstante, hay mucho que el Espíritu Santo hace que no incluye ninguna manifestación de poder milagroso. También hemos aprendido que recibir el Espíritu Santo no es recibir el poder de hacer milagros. El Espíritu Santo es una personalidad divina que viene a morar en aquellos que obedecen el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo, en el tiempo del primer siglo, repartía algunos dones milagrosos a diferentes personas conforme a su voluntad. Así que el propósito de esta lección es sencillamente considerar los propósitos de los poderes milagrosos que Cristo, los apóstoles y algunos otros cristianos recibieron en el tiempo del primer siglo. También queremos considerar si es o no la voluntad del Espíritu Santo repartir estos dones milagrosos a cristianos hoy día. No se trata del poder del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo tiene suficiente poder para hacer milagros, tiene capacidad de dar estos dones milagrosos a cristianos hoy día si Él desea hacerlo. Él tiene el mismo poder hoy que tenía en aquel tiempo, así como Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según Hebreos 13, versículo 8. Pero tenemos que estudiar el Nuevo Testamento para saber si realmente es o no su voluntad ejercer este poder en la misma manera en que lo manifestó cuando Cristo anduvo aquí en la tierra y en los primeros días de la Iglesia de Cristo. Este estudio de los milagros no es, repito, no es una consideración del poder del Espíritu Santo. Y usted cuando enseña sobre esto debe enfatizar que creemos en el poder milagroso del Espíritu Santo. Pero tenemos que conocer lo que la Biblia dice acerca de la voluntad del Espíritu Santo en cuanto a la repartición de los dones milagrosos. Pero primero, consideremos los propósitos de los milagros que se hicieron en aquel tiempo. Debe quedar claro, Dios no tuvo que hacer ningún milagro por medio de Cristo, ni por medio de los apóstoles para mostrar al mundo su eterno poder. El propósito de los milagros que hicieron Cristo y los apóstoles no fue para manifestar el poder de Dios, porque este poder se manifiesta en la creación misma. En Romanos capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que los milagros de Cristo y los apóstoles no fueron necesarios para convencer a los hombres del poder de Dios, porque la creación, el mundo, la naturaleza misma, basta para convencer a cualquier hombre honesto que Dios es poderoso, todopoderoso, mucho más poderoso que el ser humano. Pero cuando estudiamos el Nuevo Testamento, encontramos 5 propósitos de los milagros de Cristo y sus discípulos. También, lo que descubrimos en esta revelación divina es que la palabra escrita, o sea, el Nuevo Testamento, ahora cumple cada uno de estos propósitos divinos. Cuando los milagros se hacían, el Nuevo Testamento todavía no existía. Pero cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir, ya no había necesidad de los poderes milagrosos.
Y esto es lo que estaremos viendo en cada uno de estos puntos acerca de los propósitos de los milagros. Sirvieron su propósito. Ahora la palabra escrita, su Nuevo Testamento, sirve el mismo propósito. Por tanto, no es necesario tener poderes milagrosos en la iglesia hoy día para lograr lo que aquellos milagros lograban. No nos hace falta nada si no tenemos los poderes milagrosos, porque la revelación escrita, el Nuevo Testamento ahora hace lo mismo, cumple el mismo propósito que los milagros cumplían en aquel tiempo cuando no tenían todavía la palabra escrita. El primer propósito de los milagros revelado en el Nuevo Testamento era crear fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Son la prueba que Jesús presentó a los hombres que querían apedrearle, por ejemplo, porque alegaba ser uno con el Padre. En Juan capítulo 10, versículo 30. La Biblia dice, comenzando en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a mis obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 31 al 38. Creed a mis obras, les dice Cristo. Creed a las señales que he hecho, para que conozcáis, para que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cristo les estaba diciendo que las obras milagrosas que Él hacía en presencia de ellos debían de convencerles que Él realmente es Hijo de Dios. En muchas ocasiones el apóstol Juan nos explica que exactamente esto fue el efecto de los milagros de Cristo en los hombres. Los hombres creyeron en Él por ellos. En Juan capítulo 2, versículo 23, por ejemplo, dice el texto bíblico, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Vieron las señales que hizo Cristo y como resultado, creyeron muchos de ellos. En Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo, aquel que vino de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se convencieron, dice Nicodemo, que realmente era de Dios, porque las señales que estaba haciendo probaron que realmente Dios estaba con él. Y en Juan capítulo 9, versículos 32 y 33, un ciego que Cristo había sanado declaró, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. El apóstol Juan escribió mucho acerca de los milagros de Cristo y la fe que estos milagros produjeron en el corazón de los hombres. Pero al final de su libro, el apóstol Juan nos explica que el Espíritu Santo le había inspirado a escribir este libro con un propósito específico, con el propósito específico de convencer a los hombres de la divinidad de Jesucristo. De esta manera, su libro, el Evangelio según Juan, sirve para aquellos que lo leen
o que escuchan su lectura, sirve el mismo propósito que los milagros del Señor sirvieron para aquellos que estuvieron presentes. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Fíjese bien en este texto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que, con este fin en mente, con este propósito, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjese bien, el propósito de los milagros que Cristo obró era crear fe en Él como el Hijo de Dios. Y esto fue el resultado. Pero ahora el apóstol Juan nos está diciendo que la historia escrita de estos mismos milagros ahora cumple el mismo propósito. No es necesario que Cristo venga a tierra nuevamente a hacer milagros para que nosotros tengamos fe en Él y así heredemos la vida eterna. Esta fe que salva puede ser creada en nosotros simplemente por leer la palabra de Dios que nos narra a algunos suficiente cantidad de los milagros de Cristo. Nos narra el texto bíblico bastantes milagros de Cristo para que tengamos fe en Él y para que creyendo tengamos vida en su nombre, y por esto se escribió. En Romanos 10:17, Pablo dijo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe se produce ahora mediante el escuchar o leer la palabra de Dios, escrita en el Nuevo Testamento. Un segundo propósito de los milagros de Cristo era el de fortalecer la fe de los creyentes. O sea que había discípulos del Señor, como siempre los hay, que tenían fe, pero esta fe tenía que fortalecerse más, ser más fuerte, más poderosa. Tenemos un ejemplo muy claro en la muerte y la resurrección de Lázaro, porque en este caso, en Juan capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro para aumentar la fe de sus discípulos. El texto dice, Juan 11, versículos 11 al 15. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. O sea que ellos ya tenían cierta fe, pero al ver la resurrección de Lázaro, ellos iban a tener una fe más grande, una fe que iba a aumentar al ver la señal que Cristo iba a obrar en esta ocasión. Así que Cristo hizo esta señal en presencia de ellos, específicamente para beneficio de ellos, para que creciera su fe. Claro que hubo otros motivos, pero también sirvió para aumentar la fe de los discípulos. Pero ahora, las Escrituras, el Nuevo Testamento, sirve el propósito de aumentar nuestra fe y hasta perfeccionarnos en nuestra vida espiritual. Por medio de las Escrituras, lo escrito, podemos prepararnos para toda buena obra. Podemos llegar a ser maduros en nuestra fe en Cristo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, el apóstol Pablo escribe algo muy importante acerca del propósito de las Escrituras Sagradas. Y nos están señalando que ahora cumplen el propósito que antes se cumplió por medio de señales milagrosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El texto dice que la Escritura es adecuada para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, perfeccionarnos, prepararnos enteramente, completamente, para toda buena obra. Ver algún milagro de Cristo no lograría para nosotros nada que no se logra ya por medio de las Sagradas Escrituras. No necesitamos milagros para fortalecer nuestra fe hoy día, porque ahora, por medio de las Sagradas Escrituras, en su forma completa, podemos alcanzar el colmo de la fe y la salvación eterna que Dios nos da por fe y para fe. Además de estos dos propósitos, en los primeros días de la Iglesia, los milagros sirvieron el propósito de identificar a los apóstoles de Cristo como siervos y mensajeros de Dios. Es como si fueran cartas credenciales que aseguraban que los apóstoles realmente habían sido enviados por el Señor y que tenían la autoridad de dar instrucciones en la iglesia del Señor. Así que desde los primeros días de la iglesia, los apóstoles hacían señales, o sea, milagros, que señalaban la autoridad de ellos y la aprobación de Dios sobre sus enseñanzas. En Hechos capítulo 2, la Biblia nos dice en los versículos 42 y 43, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pablo consideró las señales que él había hecho en la presencia de los cristianos en Corinto como pruebas de su apostolado. En 2 Corintios, él presenta una defensa de su apostolado. Y en el versículo 12 del capítulo 12 de 2 Corintios, él declara: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las obras milagrosas que él hizo sirvieron como señales, aprobándolo a él como apóstol de Cristo Jesús. Los milagros servían como señales de los apóstoles, comprobando que ellos habían sido enviados por el Señor en la misma manera que los milagros de Cristo comprobaron que Él fue enviado y aprobado por Dios. Pero hoy día no hay apóstoles. Ahora tenemos el fruto de la labor de los apóstoles. Tenemos el resultado de la inspiración y la revelación que ellos recibieron en el Nuevo Testamento, el fruto de su trabajo. Pero no tenemos apóstoles viviendo hoy día, porque se terminó también su propósito. Ellos cumplieron su ministerio. Por tanto, ya no hay señales de apóstol ni necesidad de ellas. Otro de los propósitos por dar dones milagrosos en el tiempo del primer siglo era para revelar el mensaje de Dios en toda su perfección y dejarlo escrito para todas las edades. Los hombres nunca podían haber descubierto ni entendido el nuevo pacto que Dios quería hacer con ellos sin los milagros de la revelación y la inspiración, obras milagrosas que se llevaron a cabo por obra del Espíritu Santo en los apóstoles y profetas en el tiempo del primer siglo. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, acerca de estas dos obras, la revelación y la inspiración, y su importancia en la obra de Dios en aquel tiempo, importante también para nosotros hoy día. En cuanto al milagro de la revelación y la inspiración que fueron dadas a los apóstoles y profetas de Cristo en el tiempo del primer siglo, el apóstol Pablo declara en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6
al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora aquí nos presenta primeramente la revelación de la voluntad de Dios, cosa que el hombre jamás hubiera descubierto, cosa que el hombre no conocía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. El plan de salvación presentado en el Evangelio de Cristo. A esto se refiere. No está hablando del cielo, está hablando del plan de salvación, de la sabiduría de Dios, el misterio de Dios, la sabiduría oculta, la salvación en Cristo, la predicación del Evangelio. Y estas cosas fueron reveladas a los apóstoles en el tiempo del primer siglo como milagro de Dios por el Espíritu Santo. Siguiendo la lectura en 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ha hablado de la revelación por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora pasa, en las siguientes palabras, a hablar de la inspiración, lo cual también hablamos. No solamente supieron lo que Dios nos ha concedido, sino que también lo hablaron, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ellos no hablaron conforme a sus propias palabras. Ellos no hablaron conforme a la sabiduría que ellos mismos tenían. Hablaron las palabras exactas que el Espíritu Santo les enseñó. O sea que el Espíritu Santo les dio las palabras para explicar las enseñanzas, la revelación que Dios les había dado por el Espíritu. Por esto dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Palabras espirituales a conceptos o verdades espirituales. Así que recibieron la revelación de Dios para conocer ellos. Y luego el Espíritu les inspiró, dándoles las palabras adecuadas para comunicar la verdad que ellos habían conocido por revelación divina. Siguiendo la lectura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, quiero enfocar 3 puntos muy importantes que aprendemos de esta lectura bíblica. Primeramente, que era imposible que los hombres descubrieran el plan de Dios contenido en el Nuevo Testamento de Cristo, o sea, el Evangelio. No lo podían descubrir. Segundo, cuando Dios tomó esto en cuenta, Él decidió revelar este mensaje del Evangelio a los apóstoles y profetas de Cristo en el tiempo del primer siglo. Y tercero, estos mismos hombres, apóstoles y profetas de Cristo,
fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que ellos recibieron las palabras exactas que debían hablar y escribir para que este mensaje que ellos recibieron por revelación fuera comunicado a todos los hombres sin lugar a error humano. Así que cuando leemos lo que está escrito en el Nuevo Testamento, estamos leyendo la palabra de Dios, las palabras exactas que Dios quería que fueran reveladas. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Cuando Pablo escribió 1 Corintios, estaba escribiendo mandamientos del Señor mismo, porque el Señor le había revelado este mensaje y el Señor por medio del Espíritu Santo le había dado las palabras que tenía que escribir a estos cristianos en Corinto, y así también para nuestro beneficio, para que nosotros aprendamos la verdad de Dios. Este milagro del Espíritu Santo fue necesario para revelar a los hombres la voluntad de Dios. Por esto Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, en cuanto a la actitud de los tesalonicenses, en cuanto a la recepción de la palabra que predicaron. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No fue la interpretación de Pablo en cuanto a la palabra de Dios, sino que fueron las palabras que Dios le dio por milagro del Espíritu Santo. Pero ahora no es necesario recibir nuevas revelaciones porque ya tenemos la revelación escrita. En el Nuevo Testamento tenemos toda la verdad. Esta verdad completa que fue revelada a los apóstoles por el Espíritu Santo. La fe, o sea, la doctrina de Cristo. La doctrina fue entregada a los santos una vez para siempre. Por tanto, no hay necesidad de seguir revelando y entregando esta fe repetidas veces. Por tanto, en vez de esperar nuevas revelaciones, nuestro deber es seguir y defender las revelaciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Y a esto se refiere Judas en el versículo 3 de su epístola. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Fíjese en el tiempo pasado del verbo. Ha sido una vez dada. Es decir, que ya ha sido dada toda la doctrina del Señor a los santos, o sea, a los cristianos. No necesitamos el milagro de la revelación, ni el de la inspiración tampoco para conocer la verdad de Dios, porque tenemos la verdad de Dios ya revelada en forma inspirada y perfecta en el Nuevo Testamento. Lo que debemos hacer nosotros es guardar lo que ya nos ha sido dado en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribió al predicador Timoteo, él no le dijo que pidiera nuevas revelaciones. Lo que le dijo era que enseñara a hombres fieles lo mismo que a él le habían enseñado. 2 Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, lo que has oído, esto, encarga a hombres fieles que sean idóneos para hacer ¿qué? Para enseñar también a otros. Timoteo aprendió lo que Pablo recibió por revelación. Lo enseñó a Timoteo. Timoteo lo aprendió y lo tenía que enseñar a otras personas. Y ellos tenían que enseñar lo mismo a otras personas.
la revelación completa ha sido entregada a la iglesia. Desde el tiempo del primer siglo así ha sido. Y desde aquellos días no ha habido necesidad del milagro de la revelación, porque la revelación se completó. La tarea de la iglesia desde aquel entonces ha sido seguir enseñando la misma doctrina que fue revelada y escrita en aquellos días. A nosotros hoy día no nos toca recibir revelación ni inspiración. Por tanto, no necesitamos estos milagros, porque el mensaje de Dios ya ha sido revelado para los hombres hoy día y hasta el fin del mundo. Hay un propósito más en cuanto a los milagros que hemos podido encontrar en las Sagradas Escrituras. Y es que estos milagros sirvieron para confirmar el mensaje del Evangelio y toda la doctrina de Cristo en realidad. Sirvieron estos milagros o señales para confirmar, para ratificar, para decir, es cierto lo que están enseñando. Es cierto, esto realmente es la verdad de Dios. Esto fue necesario, mis estimados, porque se trataba de un mensaje nuevo, una nueva revelación de Dios. Ahora, el Antiguo Testamento es lo que ellos ya tenían. En el tiempo del primer siglo ya tenían en forma escrita, completa, el Antiguo Testamento. Y este mensaje ya era reconocido como la revelación autoritativa de la voluntad de Dios para su pueblo. Ahora, vienen los apóstoles y los profetas y traen una nueva revelación. Esta nueva revelación, el Evangelio, supuestamente debe tomar el lugar del antiguo pacto. Ya no van a seguir viviendo bajo el antiguo pacto, sino bajo este nuevo pacto. Por tanto, esta nueva revelación tenía que ser comprobada en alguna manera. Lo que ellos alegaban tenía que asegurarse, y Dios mismo tenía que asegurarlo para que el pueblo judío y todos lo reconocieran como verdadero mensaje de Dios. Las mismas escrituras antiguas, por supuesto, dieron cierta confirmación del nuevo pacto. Y los apóstoles y los primeros evangelistas usaron las antiguas escrituras para comprobar sus puntos. Y muchos fueron convertidos porque comprobaban lo que escuchaban del Evangelio en las antiguas escrituras. Ejemplo excelente es el de los de Berea, en Hechos capítulo 17, versículo 11, que escudriñaban cada día las escrituras, refiriéndose a las escrituras antiguas del Antiguo Testamento, para ver si estas cosas eran así o no. Pero también fue la voluntad de Dios confirmar este mensaje, ratificar, si quiere, esta nueva revelación por medio de señales, prodigios y milagros que obraban algunos miembros de la Iglesia de Cristo en aquel tiempo. Este propósito es muy importante, y es importante entender que este propósito se cumplió en aquel tiempo. En Marcos capítulo 16, en los versículos 15 al 18, cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles a que predicaran el Evangelio a todo el mundo, también les prometió que les iban a acompañar señales milagrosas. En Marcos 16, versículos 19 y 20, aprendemos: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Cuando ellos predicaron el Evangelio conforme al mandamiento de Cristo, Él dio señales, milagros. Hablaron en lenguas, sanaron enfermos, hicieron muchos milagros de diferentes clases. Y estas eran señales para confirmar el mensaje, la palabra del Evangelio que ellos estaban predicando. Y esto sucedió.
El Señor confirmaba la palabra con señales que la seguían. Marcos 16, versículos 19 al 20. Más adelante en el libro de los Hechos, en la historia de la iglesia, encontramos a otro predicador llamado Felipe. Él también había recibido la capacidad de hacer ciertos milagros. Recibió este poder por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Y la historia inspirada nos explica que la gente le escuchaba, tanto por su mensaje del Evangelio de Cristo, como también por las señales que hacía para confirmar su predicación. En Hechos capítulo 8, versículo 6, la Biblia dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que Felipe usó el poder milagroso que le fue concedido, exactamente como los apóstoles habían usado estos poderes, para confirmar el mensaje que estaba predicando, esta nueva revelación del Evangelio para todo el mundo. El don de hablar en lenguas es uno que recibe mucho énfasis hoy día. Pero debemos entender que la confirmación del mensaje de Dios fue también el propósito principal de este don de hablar en lenguas. En Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, esto se nota claramente, porque la gente escuchó, y aún en su predicación, el apóstol Pedro explicó: este es el cumplimiento de la profecía de Dios. Y Cristo Jesús, el que resucitó y ascendió a los cielos, es aquel que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero quizás más claro es lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, que el hablar en lenguas era como una señal para que los incrédulos creyeran que el mensaje que se estaba predicando realmente era de Dios. Sirvieron para confirmar la palabra del Evangelio. Este mismo propósito de los milagros fue también enfatizado por el escritor a los Hebreos cuando él daba énfasis a la necesidad de estar atentos y constantes en la palabra del Señor que se revela en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la palabra del Evangelio, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que tenemos es que Cristo primeramente anunció las buenas nuevas. Luego, los que oyeron a Cristo hablaron lo mismo, confirmaron que así era. Y luego Dios agregó su testimonio juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos, confirmando Él lo que ellos hablaron, lo que ellos predicaron. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pero estos mismos versículos nos están señalando que la nueva revelación, o sea, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ya ha sido confirmado, o sea, ratificado por las señales hechas en aquel tiempo. Por tanto, no es necesario ratificarlo nuevamente, al contrario. El apóstol Pablo dice acerca del pacto que Dios hizo con Abraham y confirmó. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La ratificación de un pacto es un acto único, final,
que se hace solamente una vez, y con esta basta para siempre. El nuevo pacto ya fue ratificado por Dios por medio de las señales y los milagros que hicieron en aquel tiempo. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento, o sea que volvieron a practicar la ley de Moisés. Por este motivo, Juan no hizo ninguna señal para confirmar su mensaje, porque su mensaje no era nuevo. Él estaba llamando a la gente a volver al camino que Dios ya les había enseñado en el antiguo pacto. Esta ley ya había sido confirmada y ya era aceptada por la gente de su día como escritura sagrada. Ni los apóstoles, ni Cristo, tampoco no hicieron señales para confirmar el antiguo pacto. Las señales que ellos hicieron fue para confirmar el nuevo pacto, el nuevo mensaje. Las escrituras nunca hablan que se haya tenido que confirmar en cada generación la validez del antiguo pacto. El antiguo pacto fue confirmado, ratificado años atrás, y ya no hubo necesidad de nuevas señales en cada generación para ratificarlo. Lo mismo el Nuevo Testamento. Una vez ratificado, ya no hubo necesidad de milagros para confirmar su mensaje. Solamente cuando había alguna nueva revelación fue necesario confirmarla con señales. Pero ahora no hay ninguna revelación nueva, porque el Nuevo Testamento es la última revelación. Es el último pacto que Dios hará con los hombres, según Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10. Habla de quitar el primero para establecer esto último. No es el segundo, es el último pacto de Dios con los hombres. Y nosotros hoy día no necesitamos confirmación milagrosa del nuevo pacto, porque este pacto ya está confirmado por los milagros hechos en el primer siglo. Así que llegamos a la conclusión, basado en los diferentes propósitos que hemos estudiado, propósitos declarados en las Escrituras por los milagros de Cristo. Si hay otro propósito, queremos ver un texto bíblico que lo declara. Si hay otro propósito por tener milagros en aquel tiempo, que pueda ser propósito hoy día, queremos ver el texto bíblico que lo comprueba, no solamente una opinión. Según lo que yo entiendo, no hay propósito bíblico para que existan poderes milagrosos en la iglesia hoy día, porque todos los propósitos declarados en las Escrituras ya se llevaron a cabo. Y todos estos propósitos se cumplen en una u otra manera por la Biblia, que contiene la completa y la perfecta revelación de la voluntad de Dios para los hombres hoy día. Dios mismo profetizó en aquel tiempo que al venir esta perfecta y completa revelación de Dios, ya no habría necesidad de la revelación parcial, ni de los dones milagrosos que la hicieron posible en aquel tiempo. La misma carta del Nuevo Testamento que nos enseña acerca del puesto y uso de los dones espirituales, también nos habla acerca de la cesación de estos dones milagrosos en la iglesia del Señor. El mismo libro, 1 Corintios, nos declara que estos poderes serían solamente por un tiempo determinado, limitado. Después de este tiempo, ya no existirían en la iglesia de Cristo. Así que ahora queremos volver nuestra atención a este tema de la duración de los poderes milagrosos. Muchos creen que los poderes milagrosos tenían que ser algo permanente en la iglesia. En 1 Corintios 13 vamos a ver que Dios profetizó que no iba a ser así. En 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14, el apóstol Pablo nos enseña mucho acerca de los dones, o sea, los poderes milagrosos, que durante el tiempo de Pablo, y podemos decir durante el primer siglo, se daban estos poderes
a miembros de las iglesias de Cristo. En el capítulo 12, Pablo nos enseña sobre la unidad del cuerpo de Cristo, o sea, la unidad de la iglesia, en contraste con la variedad de los dones recibidos por diferentes miembros de la iglesia. En el capítulo 13 nos enseña acerca de la superioridad del amor sobre los dones milagrosos. Él dice que sin amor, los dones no tienen ningún valor. Su argumento fundamental, después de describir el amor en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, su argumento fundamental es que el amor es permanente en la iglesia y en la vida cristiana. En contraste, los dones milagrosos, como por ejemplo el hablar en lenguas, no son permanentes en la iglesia del Señor ni en la vida cristiana. En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo nos enseña acerca del valor y el uso del hablar en lenguas y el profetizar. Cuando estudiamos la lección acerca de las lenguas, estaremos estudiando el capítulo 14 en bastante detalle. Pero por el momento lo que queremos enfocar es el capítulo 13 de 1 Corintios y su enseñanza sobre un camino aún más excelente, o sea, la superioridad del amor sobre los dones milagrosos del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 13, la Biblia dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ahora debemos notar aquí que lo que Pablo dice en el versículo 8 es el argumento fundamental en todo este pasaje y es de primordial importancia para entender la duración de los poderes milagrosos. Él dice que el amor nunca deja de ser, pero en contraste, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará. Y luego sigue el texto: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo primero que debemos hacer es analizar cuidadosamente el argumento que Pablo presenta en estos versículos. Ya notamos que el argumento básico es que el amor es superior a los dones milagrosos. ¿Por qué? Porque el amor es permanente, permanece en la iglesia, mientras los dones milagrosos son pasajeros. Repitiendo el versículo 8, el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Así que este es el argumento fundamental que presenta. Y luego presenta ciertas pruebas o argumentos de apoyo para esta tesis que él está presentando. La primera prueba, o sea, el primer argumento de apoyo para esta tesis que el apóstol Pablo presenta, es que las revelaciones milagrosas que se recibieron a través de los profetas, de los que hablaban en lenguas y sus intérpretes, por ejemplo, estas revelaciones milagrosas eran parciales, no eran revelaciones completas de toda la verdad, sino que poco a poco, por partes, se iba revelando la verdad de Dios. ¿Por cuánto?
al venir el conocimiento perfecto, o sea, el conocimiento completo, porque esto significa la palabra, por medio de la revelación completa y perfecta de la voluntad de Dios, las revelaciones milagrosas, que eran parciales, iban a pasar. Por supuesto, la razón es que no habría necesidad de estas revelaciones parciales, porque ya tendrían la revelación completa. En los versículos 9 y 10 de 1 Corintios 13 lo encontramos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora fíjese bien en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Conocemos, tenemos conocimiento, pero este conocimiento que hemos recibido hasta el momento, dice Pablo, es en parte, es parcial, no es conocimiento completo. También dice el apóstol que profetizamos. Tenían profecías, recibían revelaciones y profetizaban, pero no profetizaban completa, o sea, perfectamente, sino que profetizaban en parte. No tenían una revelación de toda la verdad, sino muchas diferentes revelaciones o profecías con parte de la verdad en cada una de estas revelaciones. En una profecía recibieron parte de la verdad. En otra profecía, otra parte. En otra profecía, todavía más. Pero cuando venga lo perfecto, lo completo, lo que no es en parte, lo que no es parcial sino completo, entonces lo que es en parte, o sea, el don milagroso de hablar en lenguas, de profetizar, de interpretar, todo esto iba a pasar. Esto lo dice claramente. Lo que es en parte se acabará. Este es el primer argumento que él nos presenta. El segundo argumento de apoyo es que los dones milagrosos eran asuntos de la niñez de la iglesia, de sus primeros días únicamente. Por tanto, al ser madura, ya no se haría uso de estos dones para la niñez solamente. ¿Por qué? Sencillamente porque el hombre maduro no tiene necesidad de las palabras ni de los juegos de su niñez. En 1 Corintios 13, versículo 11, la Biblia dice: cuando yo era niño, hablando ya como ejemplo personal Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto sucede con todos nosotros. Sabemos que el niño pequeño tiene su modo de hablar, de pensar, de discernir, o sea, de juzgar las cosas. Pero cuando uno es hombre, ya no piensa como niño, ya no habla como niño, ya no juzga como niño. Tiene otro conocimiento más perfecto, más completo, y por tanto actúa de diferente manera. Y esto es lo mismo en la iglesia, dice Pablo. Ahora nosotros estamos en la niñez de la iglesia, en sus principios, y estamos en el proceso de recibir poco a poco la palabra de Dios. Y podríamos decir también de confirmar este nuevo mensaje por medio de los milagros que se hacían. Pero cuando viene la madurez, cuando ya todo está completo, entonces ya dejarían estas cosas de la niñez de la iglesia. Los dones milagrosos nunca en el propósito de Dios eran para seguir adelante siempre en la iglesia del Señor. No eran parte permanente, sino algo especialmente para la niñez de la iglesia. El hombre maduro no los necesita. La iglesia madura, completa con toda la verdad, no los necesita. En el versículo 12 encontramos el tercer argumento de apoyo para su tesis.
Recuerden, el tesis es que el amor es superior a los dones milagrosos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor es permanente, los dones milagrosos son pasajeros. Y está apoyando este tesis con diferentes argumentos. Ya hemos visto dos. El tercero es que los dones milagrosos realmente eran como ver por espejo. Es decir, no claramente, oscuramente. Pero lo perfecto que venía sería como ver cara a cara. O sea que lo perfecto es superior. Esta condición es superior, es diferente a la condición de los dones milagrosos. El que puede ver a un individuo cara a cara, claramente, no tiene necesidad de estarlo viendo por espejo, oscuramente. Al contrario, para él, esto sería un atraso. Estar viendo a un individuo cara a cara y luego decir, necesito verlo mejor, quiero que me den un espejo y lo voy a mirar por espejo. Esto sería necedad. No hay necesidad de estarlo viendo por espejo oscuramente cuando lo puede ver claramente cara a cara. Esta ilustración, que muchas veces se malentiende, tiene su explicación en el mismo versículo que la presenta. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ver por espejo oscuramente es conocer en parte. Ver cara a cara es conocer como fui conocido, o sea, no en parte, sino completamente. No significa más. Ver por espejo oscuramente es lo mismo que conocer en parte. Ver cara a cara es conocer completamente como fui conocido. Aquel que puede conocer completamente la voluntad de Dios no tiene necesidad de conocerla en parte. Al contrario, como en la ilustración, sería un atraso para él. La conclusión del apóstol Pablo, por inspiración del mismo Espíritu Santo, es que los dones milagrosos no eran de igual importancia con el amor en la iglesia, porque aquellos eran pasajeros, mientras el amor es permanente. Aprendemos algo muy importante de estos versículos, y es sencillamente que los milagros no iban a ser algo permanente en la iglesia del Señor, sino algo pasajero. No era, jamás era, la voluntad del Espíritu Santo que estos poderes se siguieran dando para siempre, sino solamente hasta que viniera lo perfecto, es decir, la perfecta revelación de la voluntad de Dios. Este es un punto fundamental en el estudio de los milagros. Si vamos a entender lo que la Biblia nos enseña al respecto, debemos entender este punto y su base bíblica. Los dones milagrosos que el Espíritu Santo daba en el primer siglo no eran elementos permanentes en el cuerpo de Cristo. Estaban limitados a un tiempo bien definido por el Espíritu Santo, hasta la venida de lo perfecto. Recuerden, por favor, que no estamos diciendo que el Espíritu Santo tenía que hacerlo así, sino que fue su voluntad divina hacerlo de esta manera, limitar el ejercicio de los verdaderos dones milagrosos que Él daba en la iglesia a un tiempo, hasta la venida de lo perfecto. La pregunta natural es, ¿qué es lo perfecto? Bueno, antes de considerar exactamente lo que significa lo perfecto, debemos eliminar algunas ideas equivocadas que son muy comunes. Porque muchas personas dicen que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero mi estimado hermano,
Jesucristo no es un lo. Esta palabra lo es de género neutro. Se refiere a un objeto, a algo que no vive, no a una persona, sino que Jesucristo, al contrario de ser un lo, una cosa, un objeto, es un individuo, una personalidad, un hombre, Dios. El pronombre personal para describir a Cristo es Él. Cristo es el perfecto, no hay duda. Pero Cristo no es lo perfecto. Algunos piensan que este texto, al decir que viene lo perfecto, se refiere a la vida en el cielo, o sea, la condición perfecta de los salvos en el cielo. Creen que es entonces cuando habrá venido para nosotros lo perfecto. Pero tanto la segunda venida del Señor como también la vida en el cielo no pueden ser lo perfecto, porque la fe, la esperanza y el amor iban a permanecer aún con la venida de lo perfecto. Al venir lo perfecto permanecen la fe, la esperanza, el amor. Pero cuando Cristo viene y nos lleva al cielo, ya no habrá ni fe ni esperanza. ¿Lo cree? Lea por favor Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el cielo, ¿a qué va a estar esperando? Ya lo habrá recibido. ¿En qué tendrá fe? ¿Qué será que no se ve ya? Ya lo verá todo. Además, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, la palabra dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora andamos por fe, no por vista. Pero cuando en el más allá andamos por vista, ya no andaremos por fe en ninguna manera. Cuando el Señor Jesucristo viene a llevarnos al cielo, ya no habrá fe, sino vista. La esperanza queda en la misma condición, según Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si la segunda venida de Cristo, o aún la vida perfecta en el cielo fuera lo perfecto, tendríamos que eliminar 1 Corintios 13:13, porque ni la fe ni la esperanza no permanecerá en aquel entonces. Así que podemos ver claramente que estas interpretaciones de lo perfecto, además de no caber en el contexto de este capítulo y de su mensaje, también no concuerdan con otros textos bíblicos y son ideas totalmente erradas. Algunos están diciendo que lo perfecto es el amor. Pero el apóstol Pablo no está argumentando que lo perfecto es el amor. En los versículos 9 al 12, que hablan de lo perfecto, ya no se menciona el amor. Estos versículos del 9 al 12 de 1 Corintios 13 están dedicados a probar que los dones milagrosos son pasajeros y por tanto menores en importancia al amor. El amor es permanente. Los dones milagrosos no lo son. Los versículos 9 al 12 se dedican a comprobar que los dones milagrosos no son permanentes. Pero no es necesario mucha palabrería para entender esto, mis hermanos. Esto está bien claro, que el amor no es lo perfecto. ¿Por qué? Porque lo perfecto, no el amor, sino lo perfecto, iba a tomar el puesto de los dones milagrosos. El amor no era algo venidero. El amor ya existía. Pero cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, lo perfecto no existía todavía. Todavía no había venido. Este es el punto más claro que puedo presentar. Que el amor no era venidero,
Lo perfecto era venidero. Además tenemos el problema del género de las palabras otra vez, porque el amor, agape en griego, es una palabra femenina. Lo perfecto, teleón en griego, es una palabra neutra. Así que ni la gramática ni el contexto bíblico no permiten la interpretación que dice que lo perfecto sea el amor. Y en realidad, mis estimados hermanos, según yo entiendo, la única interpretación que es posible en el contexto de este texto bíblico es que lo perfecto está puesto en contraste con lo que es en parte. 1 Corintios 13, versículo 10. Fíjese bien. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que es en parte, ¿a qué se refiere? Se refiere claramente al conocimiento parcial. ¿Y cómo recibieron este conocimiento parcial? Por medio de las revelaciones milagrosas que la iglesia recibió por medio de aquellos que habían recibido los dones milagrosos. Por supuesto, la única fuente de este conocimiento completo, o sea, perfecto, es la palabra escrita, las sagradas escrituras. En aquel tiempo, estas no se habían recibido completamente todavía. En ellas, especialmente ahora en el Nuevo Testamento, tenemos la revelación completa y perfecta para el hombre perdido y para la iglesia del Señor. Sugiero que vea nuevamente la lección sobre la espada del Espíritu, que nos presenta claramente la importancia y la obra de Dios a través de esta palabra perfecta, que Él logra por medio de esta palabra, la conversión, la salvación, la santificación del ser humano y la edificación de la iglesia de Cristo. No creo que realmente se trate de una interpretación en este caso. Creo que es la lectura de la interpretación del Espíritu Santo en 1 Corintios 13, versículos 9 y 10, cuando Él dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, explicando la cesación de las lenguas, las profecías, la ciencia, estos dones milagrosos, explicando por qué se iban a terminar. Porque en parte conocemos, dice el presente en aquel tiempo, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vino lo perfecto, lo que es en parte se acabó. Al venir el Nuevo Testamento en forma escrita, completa, perfecta, ya no hubo necesidad de revelaciones parciales, ni temporales, ni de ningún otro poder milagroso. Por tanto, pasaron los poderes milagrosos. Quiero repetir nuevamente que no estamos diciendo que Dios no tiene poder milagroso. Es muy importante cuando usted estudia con nuestros hermanos, como también con sus amigos, enfatizar que sí creemos que Dios tiene poder milagroso. Pero lo que la Biblia enseña en estos versículos es que no es la voluntad de Dios dar estos poderes milagrosos a la iglesia hoy día, como hizo en el tiempo del primer siglo, durante la niñez de la iglesia. Alguien ha sugerido que los poderes milagrosos eran como los andamios que se usan para construir un edificio. Mientras se está construyendo, estos andamios son instrumentos de mucha utilidad. Son esenciales realmente para la construcción del edificio. Pero cuando este edificio ya se termina, ya está terminada completamente la construcción, sería ridículo dejar los andamios. Ya no se necesitan. Al contrario de ser necesarios, harían estorbo, por cuanto los constructores los quitan y dejan el edificio solo, y realmente en mejores condiciones, más fuerte, más bonito que cuando tenía los andamios. Ahora, estos andamios son importantes, esenciales durante un tiempo limitado. Y según el plan de aquel que edificó la iglesia
Dios mismo. Así fue también en cuanto a los dones milagrosos. La iglesia tuvo necesidad de los dones milagrosos. Eran esenciales. Pero cuando ya pasó la niñez, o sea, el tiempo de estar recibiendo poco a poco la revelación de la voluntad de Dios, entonces estos dones ya no eran necesarios. Pero muchos hoy día quieren que volvamos al tiempo de la niñez. Quieren que volvamos a una condición inferior, lo cual ellos consideran superior. El Señor quitó estos andamios espirituales, los dones milagrosos. Y si usted lo cree o no, el Señor ha dejado a la iglesia en mejores condiciones que cuando tenía todos aquellos poderes milagrosos obrando en sus miembros. Porque ahora tiene la revelación completa. Ahora conoce como fue conocido. Ahora tiene no en parte conocimiento, sino conocimiento perfecto. Bueno, considero que ya hemos dedicado suficiente tiempo al estudio de este punto. Y es necesario que avancemos a otro que tiene que ver con la recepción de los dones milagrosos. Porque a pesar de toda la evidencia que hemos presentado de la palabra de Dios, hay algunos que nos dicen que la iglesia todavía está incompleta. No es como la iglesia del Nuevo Testamento, si no tiene los mismos poderes que ellos recibieron en aquel tiempo. Para estos individuos vamos a presentar otra prueba. Y esta prueba es que los hombres hoy día no podemos recibir los poderes milagrosos del Espíritu Santo de la misma manera que cristianos en el tiempo del primer siglo los recibieron, simplemente porque el mismo medio ya no existe. Me refiero, y quiero que esto quede bien claro, me refiero a la manera en que los cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, establecida en el Nuevo Testamento, los que ya habían sido bautizados en agua para el perdón de sus pecados. Me refiero a la manera en que ellos, los cristianos, recibían los poderes milagrosos, dones que el Espíritu Santo repartía en la iglesia. Algunas personas alegan que esto fue posible simplemente por tener bastante fe y consagración. Pero usted no encuentra esto en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Estoy seguro que muchos se sorprenden con decirles esto. Pero las Sagradas Escrituras no enseñan en ninguna parte que por tener mucha fe y consagración al Señor y quizá por mucha oración pueda uno recibir algún poder milagroso. No se recibe. La Biblia sencillamente no lo dice. Lo que la Biblia dice es que hay una manera y solamente una manera en que los cristianos bautizados, miembros de la Iglesia de Cristo, recibieron estos poderes milagrosos. Las personas que alegan tener estos poderes del Espíritu Santo hoy día y que dicen que nosotros debemos recibirlos, dan mucho énfasis a la promesa de Cristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. El texto bíblico dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos 16, versículos 15 al 18. Lo primero que debemos notar en estos versículos es que ciertamente presentan la promesa de poderes milagrosos. No hay duda. También nos explican quiénes
podían recibir esta promesa o estos poderes. Pero fíjese bien que el texto bíblico Marcos 16, 15 al 18 no nos dice cómo recibir esta promesa o estas señales. Nos enseñan estos versículos que el creyente debía ser bautizado para ser salvo. También enseñan que estos creyentes bautizados serían seguidos por varias señales milagrosas. Pero no nos explican cómo iban a recibir estos poderes. Nos dicen qué iban a recibir, nos dicen quiénes lo iban a recibir, pero no nos explican cómo estos cristianos bautizados iban a recibir estos poderes. Vamos a considerar el cumplimiento de esta promesa y ver cómo los primeros cristianos recibieron los poderes milagrosos en el libro de los Hechos. Una historia inspirada. Pero antes de seguir con este estudio del cumplimiento de la promesa, creo que es importante dirigir unas palabras a los miembros de la Iglesia del Señor, porque hay un argumento que muchos hemos usado equivocadamente en cuanto a la enseñanza de Marcos capítulo 16. Se ha dicho que estos poderes, y por favor, hermanos, escuchen con mucho cuidado. Estoy seguro que todos podemos comprender este punto. Y es importante no utilizar argumentos equivocados, aunque por medio de ellos enseñamos la verdad. Es importante que lo que argumentemos realmente sea lo correcto. Se ha dicho que los poderes milagrosos fueron prometidos solamente a los apóstoles en este texto. Para probarlo, se ha citado Marcos 16:14. Marcos 16:14 habla de la incredulidad de los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora Cristo les reprocha a los apóstoles por su incredulidad. Entonces los que hacen este argumento dicen, bueno, en Marcos 16:14, Cristo está hablando de la incredulidad de los apóstoles. Entonces se dice que los que creen de Marcos 16:17, los que iban a recibir los poderes milagrosos, son los apóstoles que creen. Pero por favor, mi hermano, gramaticalmente esto no es posible. En el versículo 14 tenemos el comentario inspirado de Marcos. No tenemos las palabras de Cristo. No quiere decir con esto que no es palabra de Dios. Lo es, pero estoy haciendo un punto gramatical. En el versículo 14 debemos tomar en cuenta que no tenemos las palabras de Cristo, sino el comentario inspirado de Marcos. Es la palabra de Dios. Esto no le quita valor el hecho que Cristo no lo dijo, pero es para que entendamos a quién se refiere. En el versículo 15, Cristo empieza a hablar directamente. Tenemos las propias palabras de Cristo comenzando en Marcos 16:15. Cuando Cristo habla a los 11 apóstoles, Él les trata de vosotros. Segunda persona plural. La segunda persona plural, vosotros. Vosotros, Él dice, id. Vosotros, predicad. Marcos 16:15. Id y predicad. Él no dice, vayan y prediquen como si hablara de ustedes, que también es segunda persona plural en el castellano. Esto también sería correcto, pero es una forma gramatical que no se usa en nuestra traducción de la Biblia. Y hay un motivo. Es porque quieren evitar la confusión entre la segunda persona plural y la tercera persona plural. Ustedes y ellos. En la Biblia, la segunda persona, para referirse a ustedes,
es siempre vosotros. La tercera persona, plural, es siempre ellos. Ahora, por favor, tengan paciencia que van a entender el punto. Si Cristo, en Marcos 16, versículos 17 y 18, hubiera estado hablando de los apóstoles creyentes, Él habría dicho, y estas señales seguirán a vosotros que creéis. En mi nombre, vosotros echaréis fuera demonios, hablaréis nuevas lenguas, tomaréis en las manos. Y así al estilo. Esto también está de acuerdo o estaría de acuerdo con el idioma original, o sea, el griego. Gramaticalmente hablando, las palabras de Cristo en este texto tienen que referirse a unas terceras personas, o sea, un tercer grupo de personas. Ellos. No vosotros, apóstoles exclusivamente, sino ellos. Cristo es la primera persona. Él habla a los 11 apóstoles, que son la segunda persona plural, vosotros. Pero les habla acerca de un tercer grupo, los que creen. Tenemos Cristo, yo, los apóstoles, vosotros, y otro grupo, los que creen. El contexto nos enseña que este tercer grupo se compone de los que habían oído el Evangelio, habían creído, habían sido bautizados y posteriormente, en alguna manera, iban a recibir los poderes milagrosos, señales de que habla el texto. No es correcto decir que Cristo se refiere exclusivamente a los apóstoles creyentes. Esto no concuerda ni con el contexto ni con la gramática que se encuentra en estas palabras. Lo que iba a suceder era lo siguiente. Primero, los apóstoles iban a predicar el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. 2. Al escuchar el Evangelio, algunos iban a creer y ser bautizados para salvación. Id y predicad el Evangelio, apóstoles. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es el grupo de los que oyen el Evangelio predicado por los apóstoles. Y tercero, después, estos creyentes bautizados iban a recibir poderes milagrosos, o sea, señales de alguna manera no señalada en el texto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y así al estilo. No digamos, por favor, que se trataba solamente de los apóstoles. Además de no estar de acuerdo con este texto, lo demás del Nuevo Testamento nos enseña que no fue así, sino que muchos de los primeros cristianos recibieron poderes milagrosos como los que promete Cristo en Marcos 16, versículos 17 al 18. Bueno, con este argumento en mente y estos hechos bíblicos en nuestra mente, espero que hemos eliminado esta argumentación que realmente no tiene base en el contexto ni en otros textos bíblicos. Ahora, vamos a tratar de ver cómo se cumplió esta promesa de Cristo. Cristo hace una promesa. La promesa es que a los que creen les seguirán señales. Vamos a tratar de ver cómo estos primeros cristianos recibieron los poderes milagrosos. Vamos a ver claramente, sin lugar a dudas, que no fue, y esto es muy importante, no fue simplemente por creer y ser bautizados. En Marcos 16, Cristo solamente menciona: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y a los que creen les seguirán estas señales. Pero vamos a ver en el cumplimiento de la promesa que no fue simplemente por creer y ser bautizado que el individuo recibiera estos poderes milagrosos. En Hechos capítulo 8 encontramos un ejemplo del cumplimiento de la promesa que Cristo hace en Marcos capítulo 16. En este ejemplo, la Biblia nos dice claramente
cómo los cristianos tenían que recibir los poderes milagrosos. Ya sabemos que los apóstoles recibieron los poderes del Espíritu Santo en el mismo día que recibieron el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Pero en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 22, vamos a averiguar cómo otros cristianos recibieron estos poderes. Y vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 8, versículos 5 al 22. La lectura es un poco larga, no obstante es un texto fundamental, primordial, para entender este punto en cuanto a los milagros. Durante esta lectura debe siempre tener en mente lo que estamos estudiando, el cumplimiento de la promesa que Cristo hizo en Marcos 16, que señales iban a seguir a los que creyeron. Hechos 8, versículos 5 al 22. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Para principiar quiero llamar su atención a varios puntos en este texto. Primero, debe fijarse que en este caso tenemos a un hombre, Felipe, un cristiano, haciendo exactamente lo que Cristo mandó en Marcos 16:15. Él fue y predicó el Evangelio. Cristo dijo, id y predicad el Evangelio. Felipe lo hizo. Tomemos en cuenta, Felipe no era apóstol, era simplemente un cristiano, uno que predicaba la palabra, un evangelista. 2. El resultado en algunos de los oyentes, los que oyeron lo que Felipe predicó, es el mismo resultado que Cristo anticipaba en Marcos 16, versículo 16. Creyeron y fueron bautizados. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo Cristo. Tercero, Cristo había dicho en Marcos 16, comenzando en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen.
Pero en el caso de los samaritanos que estamos estudiando aquí en Hechos capítulo 8, aprendemos que las señales no siguieron, no recibieron estos poderes simplemente por creer y ser bautizados. Lo que encontramos es que otra acción fue necesaria, otra intervención. Aprendemos definitivamente que los poderes milagrosos que Cristo prometió en Marcos 16 no se reciben simplemente con creer y ser bautizado. Si solamente leyéramos Marcos 16, versículos 15 al 18, podríamos creer que solamente por creer y ser bautizado, el individuo va a recibir estos poderes. Porque Marcos 16 no nos dice cómo. Pero este texto dice claramente que cuando estos creyeron y fueron bautizados, todavía el Espíritu Santo no descendió sobre ellos. Cuarto, ahora vamos a notar el medio por el cual estos cristianos ya habían creído, ya habían sido bautizados, recibieron la salvación. Ahora notemos el medio por el cual estos cristianos recibieron poderes del Espíritu Santo. Y fue simplemente y exclusivamente por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Hechos 8, versículos 17 al 18 declara: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo puede ser más claro? ¿Cómo haría el Espíritu Santo para enseñarnos por medio de Lucas que se reciben los poderes milagrosos por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, si no fuera por decir que se daban por medio de la imposición de las manos de los apóstoles? Lo dice claramente. No los recibieron por medio de la oración. Los apóstoles oraron, pero nada sucedió entonces. No los recibieron por medio de mucha fe. Sin duda estas personas tenían fe, creyeron, pero no recibieron estos poderes así. No los recibieron por consagrar la vida al Señor. Los creyentes bautizados recibieron estas señales solamente por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Además, aprendemos que Felipe, que tenía poder de hacer grandes milagros, echaba fuera demonios, sanaba a paralíticos y cojos, causaba gran gozo en aquella ciudad de Samaria. No obstante, Felipe, aunque tuvo el poder de hacer milagros, no tuvo el poder de traspasar estos poderes milagrosos a otras personas. Fue necesario que los apóstoles enviaran a dos apóstoles, Pedro y Juan, desde la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén no estaba muy cercana a Samaria, estaba un poco lejos. No obstante, ellos llegaron desde Jerusalén con el propósito específico de imponer las manos sobre los nuevos cristianos. Solamente así pudieron ellos recibir poderes milagrosos del Espíritu Santo. Esto es lo que Simón vio. Este es el poder que Simón maliciosamente quiso comprar. La capacidad de imponer las manos y dar señales o poderes milagrosos. Si nos preguntamos cómo Felipe habría recibido el poder de hacer las señales que hizo, lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6, porque en aquel entonces él también recibió la imposición de las manos de los apóstoles. Los apóstoles les impusieron las manos a él y a otros presentes en ese día, en Hechos 6, versículos 5 y 6. Pero este no es el único ejemplo del cumplimiento de la promesa de Cristo de Marcos 16. Tenemos otros dos casos también. Y en ambos casos encontramos también que se recibieron los poderes milagrosos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de los apóstoles.
En Hechos capítulo 19 versículos 1 al 6 encontramos este caso de los de Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese en el versículo 16. Fíjese en lo que sucedió en estos creyentes bautizados. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Cuando Pablo les impuso las manos, el apóstol Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y recibieron poderes milagrosos. Hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez encontramos que los creyentes bautizados no recibieron los dones milagrosos que daba el Espíritu Santo hasta que el apóstol Pablo les impusiera las manos. Luego hablaban en lenguas y profetizaban. El mismo apóstol Pablo aclara al joven Timoteo en 2 Timoteo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que la única manera, según el Nuevo Testamento, por la cual cristianos recibieron los dones milagrosos que impartía el Espíritu Santo fue por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Podemos especular que hubo otra manera, pero la Biblia no lo dice. Muchos cristianos recibieron los poderes, pero solamente los apóstoles pudieron traspasar los poderes del Espíritu. Tal fue la voluntad del Espíritu Santo, voluntad que Él nos revela claramente en su palabra. Por tanto, podemos concluir con mucha seguridad: cuando murió el último apóstol, tuvieron que terminar los poderes milagrosos luego. El último cristiano de haber recibido estos poderes sería el último cristiano en el cual algún apóstol de Cristo impuso las manos. Es posible que estos poderes terminaran antes de la muerte de tal individuo, pero bíblicamente hablando, no pueden haber existido como dones del Espíritu Santo después de su muerte. Por supuesto, no hay verdaderos apóstoles de Cristo en la tierra hoy día, porque no hay hombre en la tierra que llene los requisitos bíblicos para ser apóstol. El requisito y la obra principal de los apóstoles era de ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. En Hechos 1:22, cuando escogían a aquel que tomaría el lugar de Judas Iscariote, dice que tiene que ser uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pero el apóstol Pablo fue el último hombre que vio al Cristo resucitado. Por tanto, el apóstol Pablo también fue el último apóstol que Cristo escogió, el último que mandó como testigo de su resurrección. Él dice en 1 Corintios 15, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hablando en 1 Corintios acerca de la resurrección y las apariencias de Cristo después de su resurrección, Pablo dice que yo fui el último de todos. Y yo como un abortivo, fuera de tiempo. Ananías, cuando llegó a él en Hechos 22:15, le había declarado: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y así fue que Pablo vino a ser el último apóstol. Yo sé que algunas sectas modernas
enseñará al contrario. Pero los textos bíblicos son claros. Y sin apóstoles de Cristo, viviendo en la tierra en la actualidad, no hay manera bíblica de recibir los poderes que ellos transmitían y que el Espíritu Santo repartía por medio de ellos en el tiempo del primer siglo. No tenía que ser así. Dios no está limitado. El Espíritu Santo podría haberlo hecho de otra manera, pero decidió hacerlo así. Hemos aprendido que en cuanto a los poderes milagrosos para la iglesia hoy día, no son necesarios. No los necesitamos. Porque la palabra escrita ahora cumple todos los propósitos que tenían los poderes milagrosos. No es la voluntad de Dios que estos poderes existan en la iglesia hoy día. Dios tiene poder, pero no es su voluntad que así sea. Lo profetizó desde 1 Corintios capítulo 13, que iban a cesar al venir lo perfecto, la completa revelación de la voluntad divina. Y últimamente hemos aprendido que no hay manera bíblica de tener estos poderes en la iglesia hoy día. Así que llegamos a esta conclusión. Sin necesidad, sin voluntad divina, sin la posibilidad, ¿cómo podemos creer que van a existir? Lo creeremos solamente si hemos creído una mentira. Y el resultado será que poderes engañosos nos llevarán a la perdición conforme a la advertencia que el apóstol Pablo da en su carta a los tesalonicenses. Solamente queremos notar en conclusión que los propósitos bíblicos están cumplidos. La manera bíblica de recibir los milagros no existe. Además, el poder de hacer milagros nunca ha sido prueba de la salvación de ninguno. En Juan capítulo 11, versículos 45 al 53, debemos notar lo que la palabra dice. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho en cuanto a la resurrección de Lázaro se refiere. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, fíjense bien en Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿vosotros no sabéis nada? ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este hombre profetizó, sumo sacerdote de Dios, y profetizó, no lo dijo de sí mismo, sino profetizó algo que era cierto. Pero ¿cuál es la condición espiritual de este hombre? Está condenado tan seguramente como el diablo mismo, porque estaba de acuerdo en la muerte de Cristo Jesús. Así que la capacidad de hacer alguna señal o aún de profetizar nunca ha sido prueba de la salvación, como muchos lo toman. También en 2 Tesalonicenses les quiero recordar de las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 2 y el versículo 9, quien habla del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Debemos tener cuidado de los prodigios mentirosos, obras satánicas que están
hechas para engañar. Aún la bestia, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, enemiga del pueblo de Dios, instrumento de Satanás, dice el versículo Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Poderes engañosos. En sí, los poderes milagrosos realmente no son nada en sí. No dicen nada acerca del individuo. En su propósito, su designio bíblicos, fueron magníficos instrumentos para la niñez de la iglesia. Magníficos instrumentos para la revelación de la voluntad divina en una manera perfecta y completa, y para confirmar esta palabra. Pero debemos entenderlos así y dejarlos en su puesto debido. De otra manera, corremos el grave riesgo de creer la mentira y ser engañados por el espíritu del error, porque no habremos aceptado lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, dice acerca de sus propios dones en su propia palabra. En la próxima lección estaremos considerando algunos milagros, algunos dones espirituales específicos. Específicamente estaremos considerando el hablar en lenguas, los sueños y la sanidad divina. Pero creo que hemos visto lo suficiente ya para entender el puesto y la duración de los milagros en la iglesia del primer siglo, en la iglesia de Cristo. Para todas las edades, los milagros tienen su papel. Pero en el caso de la iglesia del siglo XX, la iglesia de nuestra época, este propósito ya se cumplió. Los milagros no nos hacen falta, porque tenemos algo mejor. Tenemos lo perfecto en la palabra de Dios.